Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta clase de hermenéutica que estamos teniendo hoy, la lección 11. Vamos a tener un tema interesante que es la tipología bíblica y vamos a ver qué es esto y cómo encontrar la verdad al leer las escrituras. Bienvenida Edith desde Texas, que el Señor te guarde. Nelly también, que nos está viendo, gracias por sintonizarnos y unirnos a través de la tecnología. Vamos a orar, para pedirle al Señor dirección, iluminación a estudiar la palabra. Amado Señor, te damos gracias porque estás entre nosotros y en nosotros, Señor. Si no fuera por ti, no tuviéramos vida espiritual, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, que nos sustenta, nos guía, Señor, nos consuela. Señor, gracias porque nos das de tu esencia, Señor, para purificarnos, para someter nuestra voluntad a la tuya, Señor. Gracias por la oración, Señor, los medios que nos has dejado para fortalecer nuestra vida espiritual, Señor. Gracias por tu armadura, que tu salvación, Señor, tu justicia, Señor, tu verdad, Señor. Gracias por tu fe, porque todo viene de ti, Señor. Te pedimos que esta mañana, Señor Jesús, tú abras nuestro entendimiento y podamos verte, ver tu hermosura, ver con claridad, Señor, la verdad revelada en tu palabra, Señor. Todo eso te pedimos en el nombre bendito de nuestro amado Señor. Amén, amén. Bien, vamos a ver qué es tipología bíblica. La tipología es una clase especial de simbolismo. Esto tenemos que entender, ¿verdad? Un símbolo es algo que representa algo. Ya explicamos un poquito de qué son los tipos. La clase pasada, viendo los 4 niveles de interpretación, vimos que, por ejemplo, el tipo, cuando hablamos de tipo, no es de que estamos hablando de una persona que a veces se dice ese tipo como despectivamente, no. Cuando hablamos de tipo, estamos hablando de un modelo, una figura, una proyección, como una sombra de algo que iba a pasar. Es un símbolo que nos está dando el Señor en tipología. La tipología se podría definir como un símbolo profético, porque toda la tipología es una representación de algo futuro. O sea, cuando el Señor nos da este modelo en el Antiguo Testamento, nos anuncia algo que va a pasar o algo que vamos a ver en la persona de Jesús. Dice, más concretamente, una tipología en la Escritura es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. No solamente hay tipologías de Jesús, hay tipologías también de eventos, y también de personajes. Por ejemplo, hay tipologías del anticristo, por ejemplo. En Nabucodonosor vemos una tipología en el faraón, que es alguien que quiere tomar la posición de Dios y exterminar al pueblo judío. Así que vemos tipologías de Jesús, tipologías del enemigo de la iglesia, el enemigo del pueblo judío. Hay tipologías de eventos proféticos. Por eso dice que son símbolos proféticos la tipología. Ahora, por ejemplo, vamos a enfocarnos hoy en una más profundamente, una tipología de Cristo que encontramos en el libro de Génesis. Por ejemplo, el diluvio en los días de Noé, que encontramos esta historia del diluvio en Génesis 6 y 7, se usa como una tipología de bautismo en Primera de Pedro 3, 20 y 21, pero vamos a explicar esto de qué bautismo. No vamos a pensar del bautismo de agua en este caso. Se dice que el libro o esta carta, que esta porción que escribe Pedro en Primera de Pedro 3, 20 y 21, es una de las porciones más difíciles de interpretar.
Y dije, no es casualidad que el Señor nos la pone en esta clase, porque como estamos haciendo ejercicios de cómo aprender a interpretar las Escrituras, si empezamos con algo difícil, ya lo más sencillo van a ser expertas en la interpretación. Así que vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a entender esta porción y entender esto del bautismo. Pero les digo, no se adelanten y no piensen que es el bautismo literal de agua. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3, 18 y 22. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como ven, es una porción bastante profunda y difícil de entender así a simple vista. Se nos habla de la muerte del Señor, de la resurrección de Cristo, se nos habla de los tiempos de Noé, el diluvio, el castigo que vino y cómo pocas personas se salvaron, y nos habla de algo confuso que a simple vista pudiera ser malinterpretado, que dice el bautismo que corresponde a esto, hablando de la comparación de Noé y el diluvio y el arca. Dice, ahora nos salva. Si alguien lee así nomás, dice, bueno, aquí dice que el bautismo salva, pero esa no, aquí vamos a aplicar lo que se conoce como el contexto. Sabemos que la Biblia habla de una sola manera de salvarse, que es a través de Jesús. Entonces sabemos que es algo más tenemos que interpretar aquí, porque de otra manera no concordaría con toda la doctrina universal de la palabra, que es solo hay un mediador, solo Jesús salva, ¿verdad? Y entonces vamos a explicar y entender esta tipología, ¿verdad? Que dice, cuando Pedro usa la palabra corresponde, aquí dice el bautismo que corresponde a esto en el versículo 21, significa en realidad una figura. Esto, cuando habla de la palabra corresponde, nos está hablando de algo que está en representación de, es un tipo. Por eso hemos escogido esto para ver qué nos está enseñando de Jesús. Dice, el bautismo es un símbolo de la tumba. Ese es la idea. Entras reconociendo el señorío de Cristo, en otras palabras, mueres. Cuando uno entra al bautismo bíblico, habla de esta tipología, la muerte al yo, uno muere al yo, y sale nuevo, una nueva criatura, no por el agua. El agua no es la que nos purifica espiritualmente hablando. Es un símbolo de lo que hace el Señor en nuestras vidas a través del nuevo nacimiento. El bautismo es una declaración pública de lo que ya pasó en el corazón. Cuando alguien se bautiza en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconoce que ha entregado su vida, que reconoce que Jesús es el único Salvador, reconoce que entrega su voluntad y muere al yo, a la concupiscencia, muere a la antigua manera de ser y nace a una nueva vida. Y eso es lo que se declara a través del bautismo. Ahora, segunda de Pedro, mismo la carta de Pedro, la segunda carta, capítulo 2:5, hablando con la misma idea de la tipología, dice, hablando de Dios, que si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí vemos a Noé como una tipología de Jesús, que anuncia la salvación, que trajo la salvación, ¿verdad? El arca y Noé vienen a ser tipos
de la salvación en Cristo. Entonces, si regresamos a Primera de Pedro, cuando habla del bautismo, vamos a leerlo de nuevo para entender. Entiéndase por ese bautismo por el nuevo nacimiento. Pasa por el morir al yo, recibir a Cristo, el Espíritu del Señor, tener una nueva vida, y así por eso se salva. Miren lo que dice el versículo 21. Vámonos un poquito desde el versículo 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí hay la representación, la tipología de la salvación en Jesús, ¿verdad? El agua, el Señor mismo dijo que el agua que Él daba, el Espíritu Santo, ¿verdad? Iba a venir a nuestras vidas, dice, a saltar para vida eterna. Le dijo a la mujer samaritana: el agua, si tomas de esa agua, vas a volver a tener sed, pero yo te puedo dar un agua en la cual no vas a tener sed jamás. Él estaba hablando espiritualmente de la salvación en Él. Dice, y será en ti, hablando del Espíritu Santo, es una fuente de vida, de agua que salta para bendecir a otros. Cuando uno tiene el Espíritu del Señor, vive para Cristo, vive una vida como Cristo que bendice a otros. El agua tiene esa facultad, ¿no? De satisfacer, de purificar, de dar vida, ¿no? Entonces, el Señor está usando esta tipología, y Pedro nos lo explica, ¿no? Que el Señor hizo eso en nosotros. Mire, sigamos con el versículo 21 de Primera de Pedro 3. Dice: el bautismo, hablando de este proceso, ¿no? De morir al pecado y nacer de nuevo en Cristo, de confesarlo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Eso, dice, nos salva. El bautismo, el aceptar al Señor, a eso está haciendo referencia, no al acto literal, sino es algo simbólico. Esa es la idea, ¿no? El bautismo, el morir, el reconocer a Cristo como nuestro Salvador, nos salva. Ahora, eso lo entendemos por los versículos de contexto que hemos leído, como en 2 de Pedro 2:5, que habla de la salvación en el tiempo de Noé. Pero miren, aquí hay uno que amplía más. Dice: hay un grupo arrasado por las aguas para condenación en esta historia de Noé. Todo el mundo murió menos 8. El mundo de ese entonces, el mundo antiguo, fue arrasado por el agua. Y otro grupo pequeño que es arrasado por un medio, que es el arca. Entonces vemos, el arca fue el medio de salvación para una familia. El arca representa a Jesús, que es el medio de salvación. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo tiene la herencia, tiene vida eterna. Miren lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos ese bautismo, pasa de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual, de muerte eterna a vida eterna en Cristo. Entonces, el bautismo viene a ser esa tipología que representa a Jesús y lo que Él en la vida de nosotros. Así que vamos viendo como una historia. Aquí es un modelo. La historia de Noé y el diluvio es un modelo de lo que Jesús iba a hacer en nuestra vida, del creyente, del que por fe viene a rendir su vida al Señor. Lo salva de la condenación, lo pasa por las aguas de la purificación, que es la presencia del Espíritu Santo, le da vida nueva, ¿verdad? Como Noé, imagínense, Noé salió de un mundo antiguo a un mundo nuevo, y eso vamos a ver ahorita. Miren, el arca o Noé, los dos son tipos de Jesús, son modelos o figuras. Cuando hablamos también de modelos, estamos hablando de que tienen características de lo que Jesús sería para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, leemos en Génesis 8:1, la segunda parte al 4, y comparémoslo con,
Vamos a leer estas dos porciones para seguir ampliando la idea de que Noé y el arca son modelos de Jesús. Y lo vamos a comparar entre Génesis 8, del 1 al 4, con Éxodo 12, del 5 al 7 y el versículo 13. Pues empecemos con Génesis 8, del 1 al 4. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo. Esto es muy importante, por eso lo hemos puesto en negritas, las letras más oscuras. En el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Si leemos rápidamente, no va a tener mucha importancia este detalle del séptimo mes a los 17 días. Pero cuando leemos Éxodo, capítulo 12, 5, que es la historia del Cordero Pascual, vamos a ver el conecte. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Aquí está el día 14 y está el día 17 que nos habla Noé, ¿verdad? Ahora, dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Cordero Pascual tenía que morir en un día específico, en el día 14 del mes de Nisán, que es el que vino a ser el primer mes del año judío. Ahora, antes de Moisés, en los tiempos de Noé, el primer mes no era ese, sino que era el Nisán, bueno, el séptimo, ¿verdad? Pero el séptimo pasó a ser el primer mes después en los tiempos de Moisés. Entonces, desde la Pascua determina el día que el Cordero tenía que morir, el día 14. Ahora, en el día 17, el arca descansa. El arca se para, ¿verdad? Entonces el Señor muere en el día 14, pero ¿qué pasa 3 días después? Y resucita, ¿verdad? Ya descansa. Entonces ahí está el día 17, que el arca representa a Cristo, que salva, pero el descanso que es en el día exacto es en el día de la resurrección, que es un simbolismo de lo que el Señor está haciendo a través del arca, ¿verdad? Ahora, también escuché, pero eso no tengo el dato, es de que el lugar donde paró el arca, sabemos que es el monte de Ararat, ¿verdad? Pero parece que escuché que tiene coordinación, tiene correlación con el lugar del Calvario. Así que, pero eso no lo den por sentado porque no lo investigué. Pero sí se me hizo muy interesante, ¿verdad? Que hasta en los detalles de los días el Señor está diciendo: mira, un día va a morir, pero después al día de 17, que son 3 días después del 14, ¿verdad? Va a haber descanso en él, va a haber esperanza, porque en el momento que el arca para, ya es la seguridad, hubo seguridad de vida. Ya la hicieron después de estar en 1 año dentro del arca. A veces pensamos en 40 días nomás, pero 40 días se abrieron las fuentes del abismo, de por abajo y por arriba, se inundó la tierra. Y para que bajaran las aguas pasaron muchos meses, pero están dándonos en simbolismo lo que Jesús haría por nosotros a través de su vida y su muerte y su resurrección, ¿verdad? Darnos una vida nueva. Miren, el Cordero aquí, para recapitular, el Cordero muere en el día 14, el arca reposa hasta el día 17, 3 días después de la muerte viene la resurrección. Veamos algunos paralelos. En la historia de Noé, ellos llegan a un nuevo mundo. Bueno, prácticamente empiezan, es un nuevo comienzo porque se extermina
el mundo antiguo, ¿verdad? Que muchos dicen que estaba contaminado, ya habían gigantes, habían gente genéticamente alterado por la presencia de Satanás, los demonios. Entonces, el Señor arrasa con esa creación y deja nomás un mundo nuevo con Noé y su familia. Eso representa para nosotros una vida nueva en Jesús. Cuando uno viene a Cristo, las cosas viejas pasaron, que dicen, y todas son hechas nuevas, ¿verdad? Un borrón y cuenta nueva. Qué maravilloso saber que Dios se olvida, elige olvidarse en figura de nuestras ofensas, de nuestras maldades, rebeliones, de nuestras transgresiones, nuestros pecados, que son muchos. Pecados de comisión, cosas que hacemos que no debemos de hacer, pecados de omisión, cosas que no hacemos que debemos de hacer, y pecados de pensamiento, ofensas. Dios escucha nuestros pensamientos, ¿verdad? Cosas que decimos, actitudes. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y a veces las vanidades que decimos, cosas que exaltan al hombre, a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces Dios se olvida una vida nueva en Cristo. Gloria a Dios por eso, ¿no? También la historia de Noé nos habla de un juicio divino y nos proyecta el juicio que cayó sobre Jesús. El juicio, el castigo fue sobre él, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? El Señor fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El juicio cayó sobre él. Entonces la historia de Noé nos está proyectando, es un modelo de lo que Jesús haría por nosotros, ¿verdad? Así que por lo que cayó sobre él el juicio, ahora por él tenemos salvación. Ahora, el que rechaza esa transacción que Dios hizo, castiga al justo por culpa de los injustos. El que rechaza ese medio de salvación, entonces será presa del castigo eterno, ¿verdad? Porque rechazó, como dijo el Señor, no creyeron, no, y esta es la condenación, dijo el Señor, ya está hecho, porque el Señor sabe quién no lo va a aceptar, quién no lo va a recibir, y esta es la condenación, dice Jesús, dijo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vemos en la historia de Noé esta tipología de lo que Jesús haría por nosotros. El bautismo representa la nueva vida en Cristo. Así que aquí hemos aplicado las leyes de interpretación. Primero, número uno, usar el contexto, la gramática, entender qué es el bautismo, ¿verdad? No es el bautismo literal. Por eso que cualquiera se confundiría y diría, el versículo 21 dice que el bautismo no salva. Pero sabemos que en el contexto remoto, el contexto cercano, eso no es bíblico. Porque Jesús dice que la Biblia habla de solamente un medio de salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos ahí a través de la correcta interpretación, leyendo otros versículos que nos explican lo que es el proceso del bautismo, representa el nuevo nacimiento. Uno muere al yo, al pecado, y recibe la presencia del Espíritu de Jesús que nos transforma, que nos purifica, que nos salva, ¿verdad? Y tiene una vida nueva. Igual como Noé, pasaron por el agua, pasaron por esa muerte de toda la gente que estaba a su alrededor y salieron a una vida nueva, a un nuevo comienzo, ¿verdad? Una nueva oportunidad que dio el Señor, porque el castigo cayó sobre ellos y es una proyección de que el castigo caería sobre Jesús, ¿verdad? Estamos entendiendo la tipología, ¿verdad? De cómo se revela Jesús en esto. Bueno, sigamos, dice, el agua es un tipo de juicio. El mundo fue bautizado por el agua y murieron todos, excepto 8 personas que estuvieron en el arca. Entonces aquí vemos otra tipología del agua. El agua representa el juicio de Dios sobre el mundo. Leamos esto en Colosenses, nos amplía. Aquí vamos a ver el contexto remoto. Colosenses 2, del 11 al 12. En él, hablando de Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En otras palabras, el bautismo es un símbolo también. No, mucha gente pone mucho énfasis en lo literal, que te tienes que zambutir y echarte el agua porque es importantísimo. No, la idea es de que estamos exteriorizando lo que ya hemos entendido en nuestra mente y corazón, que el Señor, que estamos participando con Él en su muerte. Morimos al mundo, morimos al pecado, morimos a Satanás para nacer para Cristo, porque hemos creído que Él resucitó, que hemos creído que Él es nuestro Señor, hemos creído que Él es nuestro Dios. Eso es lo que aquí hay la conexión en la tipología de la circuncisión, que era una práctica, es una práctica judía, ¿no? Para identificarse con Dios, para identificarse con la ley, ¿verdad? Con identificarse con sus prácticas religiosas. Pero para nosotros no es algo físico, igual que el bautismo, no es lo físico de echar, bautizarse lo que estamos en búsqueda, sino de lo que representa mi entrega, mi vida, me entrego a Dios, porque creo que Él es el único Salvador, creo que Él resucitó, Él es mi esperanza, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Miren en Romanos 6, 1 al 4, sigue la misma idea del bautismo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, es ilógico, ¿verdad? Ningún creyente va a pensar así, quiero pecar para que Dios abunde la gracia de Dios en mí. No, esa no es la mentalidad que el Espíritu de Dios pone en el que es verdadero, el que ha nacido de nuevo. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la idea de ese proceso de vida nueva en Cristo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo vamos a practicarlo? ¿Cómo vamos a deleitarnos en Él? Claro, uno peca y ofende al Señor porque a veces cae, ¿verdad? A veces desobedece, pero no es una práctica, no es una búsqueda que uno tiene, no se alegra en el pecado. Cuando un creyente peca, es atribulado, ¿verdad? Hay una congoja en el corazón porque sabe que ha ofendido al ser que uno más ama, ¿verdad? Que es el Señor, ha ofendido al Espíritu de Cristo. Entonces, miren, dice, en ninguna manera no vamos a estar pecando porque ya hemos muerto a nuestra manera pasada de vivir. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, los que hemos entendido, nacido de nuevo, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es importante que no se predique en estos tiempos. Mucho se predica una práctica moderna, por decirlo así, que empezó hace como unos 150 años o 200 años, que fue el invitar a la gente a que alce la mano. Y dice, alza la mano y acepta a Cristo. Eso ningún apóstol ni nadie hubiese entendido qué es esto que estamos haciendo, porque es algo que se inventó un pastor como en los años fines de 1800 para identificar a la gente que profesaba creer en Jesús. Ahora, con el tiempo se ha hecho muy común de decir eso, acepta a Cristo, levanta la mano. Pero al hacer esto, omitimos un proceso muy importante que es el explicar lo que significa recibir al Señor, morir al yo, como dice aquí, participar de la muerte de Cristo, entender que ya no vivo yo, que decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no soy yo el que importo. Ahora Cristo es el que importa, porque Él es el que vive en mí, su voluntad, sus deseos, sus planes, ¿verdad? Su gloria. Entonces, cuando entendemos que hemos pasado por este bautismo, esta muerte al yo y esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? Todo esto es algo espiritual, ¿verdad? A veces perdemos porque esa es la obra del enemigo, que usa cosas falsas para imitaciones. Como ahora el bautismo se cree que es nomás hace algo, un proceso del agua, pero no se entiende la profundidad
de lo que estamos declarando al bautizarnos. No, muero al yo, vengo a vivir para Cristo. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces estamos declarando el nuevo nacimiento que hemos experimentado por la gracia de Dios al bautizarnos. Así que cuando decimos que alguien es figura de Cristo, estamos diciendo que una persona en el Antiguo Testamento se comporta de una manera que corresponde a las acciones o al carácter de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando decimos que algo es característico de Cristo, estamos diciendo que un objeto o evento en el Antiguo Testamento se puede ver como una representación de algún rasgo de Jesús. Entonces, el diluvio, todo el evento de Noé nos proyecta, representa, es un símbolo de las acciones y el carácter de Jesús en nuestra vida, y vemos características de Cristo en Noé, por ejemplo, el pregonero de justicia. ¿Quién nos trajo la justicia? Jesús, ¿verdad? Así que vemos ese símbolo profético. Hay gente que en nuestros tiempos anda buscando mucho de palabras proféticas. Dice la palabra, dice, estad atentos a la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Aquí encontramos profecías, símbolos, palabras proféticas de lo que haría Jesús por nosotros, en nosotros y para nosotros. Es una bendición poder entender la revelación de Dios a cabalidad, ¿verdad? Interpretarla, atesorarla, admirar la belleza que tenemos en esta revelación. Así que la Escritura en sí identifica varios eventos del Antiguo Testamento como tipología de la redención de Cristo, o sea, la compra que Cristo haría de nuestras vidas. Acuérdense de la idea de un mercado de esclavos. De ahí se agarra esa palabra, la redención. Estaban los esclavos ahí todos parados y en un mercado se vendían, se compraban, y venía el comprador y analizaba el esclavo, le veía los dientes, ¿verdad? Si estaba saludable, para ver si lo compraba y si lo redimía. Esa es la palabra, porque lo iba a usar para su obra, ¿no? Entonces, el Señor usa esa palabra, el Nuevo Testamento usa mucho esa palabra, la redención. Jesús nos compra del mercado de esclavitud del pecado. Porque dice la palabra que el que peca, esclavo es del pecado. Somos esclavos, no podemos, hay gente que trata por sus esfuerzos, pero no puede porque es algo espiritual. Hay un poder, el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, el demonio, ¿verdad? Tiene poder sobre la mente, sobre el carácter, influencia el sistema, el cosmos, ¿verdad? Entonces el Señor nos redime, eso es lo que dice, nos compra de ser esclavos del enemigo, ¿verdad? Así que en el Antiguo Testamento hay eventos que son tipología de esta redención, de esta compra que hace Cristo por nosotros, incluyendo, por ejemplo, el tabernáculo, es un tipología de lo que Jesús haría por nosotros. El sistema de sacrificios y la Pascua son símbolos de lo que Jesús haría por nosotros. ¿Qué más? El tabernáculo en el Antiguo Testamento se identifica como una tipología en Hebreos 9. El autor a los Hebreos nos lo explica en el versículo 8 y 9. Dice la primera parte del tabernáculo, etcétera, etcétera. Dice lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todas las historias de cómo se construyó, por eso era de ciertos metales, porque por ejemplo en el lugar santísimo era el oro, ¿verdad? El oro representa la santidad de Dios, la perfección de Dios, y ahí estaba el arca del pacto, donde el Señor, el arca representa lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? La propiciación, Él tapa la ley, tapa lo que nos acusa y recibe. Acuérdense que la propiciación en el arca, donde estaban los ángeles viendo, ahí se echaba la sangre del cordero. Es símbolo, es tipología de la obra de Cristo en nuestras vidas.
la obra de deuda, Él cubre el pecado de la humanidad, pero hay que aceptar este regalo por fe. Así que sí, el tabernáculo es tipología de la obra de Cristo. La entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año era una sombra de la mediación de Cristo como sumo sacerdote, que entra una sola vez y para siempre, dice. El Señor no tiene que estar muriendo cada fin de semana, no se sacrifica otra vez, una sola vez. Como el sumo sacerdote solo entraba una sola vez al año, es una representación de lo que haría el Señor por nosotros, entrar al lugar santísimo, al cielo de los cielos. Y eso es algo para nosotros difícil de entender, pero el Señor entrega su sangre al lugar santísimo, al Padre, para poder romper el velo y dejarnos entrar a nosotros a su presencia también. Miren, posteriormente se dice que el velo del santuario es tipología de Cristo en Hebreos 10, 19, 20, en el que su carne fue rasgada, así como el velo fue rasgado cuando Jesús fue crucificado. Jesús mismo dijo, Hebreos nos explica que el velo representa también el cuerpo de Cristo, que es partido. Esa misma palabra usa el Señor Jesús cuando hace el nuevo pacto en su sangre. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, es mi carne que por vosotros es partido. El velo fue partido en dos, de arriba para abajo. El Padre lo abre, porque la salvación viene de Dios, no del hombre para arriba. No, el hombre no puede alcanzar salvación por sí mismo. Viene del cielo, de parte de Dios, a través de Cristo Jesús. Dice, así como el velo fue rasgado cuando Jesús fue crucificado, para proporcionar la entrada en la presencia de Dios a aquellos que están cubiertos por su sacrificio. Así que vemos la Pascua, tipología, la sangre del Cordero en nuestras vidas para protegernos de la muerte eterna, ¿verdad? Se habla del tabernáculo, se habla de historia de Noé, ¿verdad? En Hebreos 9, 19 al 26, todo el sistema de sacrificios se ve como una tipología. Los artículos del primer pacto fueron dedicados con la sangre del sacrificio. Estos artículos son llamados las figuras de las cosas celestiales. Así que cuando leamos las Escrituras, especialmente ahora ya que entendemos lo de la tipología, sea que leamos Levítico o en Éxodo, ¿verdad? Deuteronomio, la historia todo del tabernáculo y de las prácticas de sacrificios, proyectémoslo para lo que fue escrito, para hacer una figura de lo que haría Cristo por nosotros, ¿verdad? Todos estos son figuras de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, como dice el versículo 23 de Hebreos 9, dice, son figuras de lo verdadero, ¿verdad? O sea, lo mismo como el bautismo. El enfoque no es tanto en el acto, sino en el simbolismo de lo que representa en Cristo el morir con Cristo y el vivir por Cristo y para Cristo. Este pasaje enseña, hablando de Hebreos 9, 19 al 26, este pasaje enseña que los sacrificios del Antiguo Testamento tipifican el sacrificio definitivo de Cristo por los pecados del mundo. La Pascua también es tipología de Cristo, según 1 Corintios 5:7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, las Escrituras en el Nuevo Testamento conectan estas historias, estos eventos con Jesús. Así que vemos que las mismas Escrituras nos dan la palabra profética, nos dan la explicación de esta revelación que antes no entendía la gente, que se cumplía en Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos esa bendición de que tenemos la revelación completa, podemos entender el cumplimiento de todos estos promesas, de todas estas profecías en Jesús. Debemos señalar la diferencia entre una ilustración y una tipología. Una tipología siempre se identifica como tal en el Nuevo Testamento. En otras palabras,
santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo nos explican el cumplimiento y el conecte que hay entre estas historias y alguna característica, atributo u obra de nuestro Señor Jesús. Un estudiante de la Biblia que encuentra relaciones directas entre una historia del Antiguo Testamento y la vida de Cristo simplemente está encontrando ilustraciones y no tipologías. En otras palabras, la tipología se determina por la Escritura. El Espíritu Santo inspiró el uso de la tipología, las ilustraciones y las analogías son el resultado del estudio del hombre. O sea, cuando encontramos una tipología, vamos a ver que la misma Escritura nos dice que es tipología. Como en el caso de la historia de Noé, nos dice que era una tipología del bautismo, de la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, cuando uno encuentra ilustraciones, como les mencionaba yo en el caso de José, que usamos la palabra una tipología, pero es más bien una ilustración que nos proyecta, y aquí lo vamos a leer, dice... Otra vez, dice, en otras palabras, la tipología se determina por la Escritura. El Espíritu Santo inspiró el uso de la tipología. Las ilustraciones y las analogías son el resultado del estudio del hombre. Por ejemplo, muchas personas ven paralelos entre José y Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de la humillación que sufrió José? Es una ilustración de un paralelismo con cómo sufriría el Señor, sería traicionado. Sin embargo, la humillación y la posterior glorificación de José pareciera corresponder a la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no utiliza nunca a José como un modelo de Cristo. Por lo tanto, a la historia de José se le llama correctamente una ilustración, o sea, una ayuda para iluminar, como vimos en la tipología nos ayuda, ilumina, nos aclara lo que haría el Señor. Igual una ilustración, es una bendición poder ver claramente lo que el Señor haría, ha hecho y hará por nosotros. Dice, qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén. Es una joya preciosa que se puede admirar y cada día nos admira más. Cada día nos toma hasta nos quita el aliento, ¿verdad? Como uno se sorprende y dice, wow, qué maravilloso. Disfrutemos de la riqueza revelada en Jesús, el Cristo, el Mesías de Dios, el escogido por Dios, para ser el único Salvador y Señor de todo. Y a su nombre damos gloria por todos los siglos. Amén. 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 Así que, hermanos, adelante con el estudio de la palabra, encontrando estas tipologías, leyéndolas con calma y meditando para conocer cada día mejor a nuestro Señor Jesús. Que el Señor los guarde y adelante con Cristo. Saludos, familia. Bye bye.